El presidente Gustavo Petro continúa en una ardua labor, sobre todo y principalmente por medio de hechos, desmontando ese discurso completamente mentiroso de la oposición, de los precandidatos presidenciales de derecha, uribistas y hasta de los medios tradicionales de comunicación. Porque a lo largo de todo este tiempo, desde que el presidente Gustavo Petro tomó posesión como el primer mandatario de nuestro país, pues los medios tradicionales le hacen eco a lo que dicen los de la oposición de que supuestamente íbamos a entrar, mejor dicho, en las peores etapas de la economía nunca antes vistas, que la inflación iba a estar en su punto máximo, que supuestamente la economía iba a caer, entre otras falsedades que ha dicho la oposición incluso desde que el presidente Gustavo Petro se encontraba en campaña. Tanto así que a través del pasquín que ustedes están viendo ahí en pantalla, pues se quería reducir al presidente Gustavo Petro a un exguerrillero. Lo comparaban, hacían el versus con Rodolfo Hernández, que en ese momento pues estaba también aspirando a la presidencia de la República, y mencionaban ellos en esta portada exguerrillero o ingeniero. Era lo que decía el pasquín, que además en ese momento, también hay que recordarlo, Vicky Dávila era en ese tiempo la directora de esta revista, la misma que incluso también hay trinos en donde ella aparece sembrando pánico a todos los colombianos, diciendo que se venían tiempos difíciles, que nos íbamos a convertir como Venezuela y que todo supuestamente era culpa de Petro. Lo paradójico es que ahora que están sucediendo cosas realmente buenas en el presente, no es gracias a Petro, es gracias al Banco de la República. Pero ¿se imaginan ustedes en donde la inflación estuviera en su punto más alto nunca antes visto? Pues evidentemente todo sería culpa de Petro. Así son de hipócritas y oportunistas los de la oposición. Sin embargo, volviendo a esa portada que ustedes dirán, pero ¿por qué esa portada viene a este video? Pues porque paradójicamente ese exguerrillero, como muchos de la oposición y uribistas han querido minimizar al presidente Gustavo Petro, ha logrado muchísimo más que esos gobiernos de derecha, que todos esos que dicen ser supremamente técnicos, estudiosos, salidos de las mejores universidades del país, los mismos que durante años se lucraron y se llenaron sus bolsillos, esos mismos que no han hecho absolutamente nada por el país y que ahora quieren posar de salvadores de cara a las elecciones del año 2026. Pues bueno, antes de irnos a lo que ha sucedido respecto a la economía de nuestro país, a cómo los de la oposición y precandidatos presidenciales, pues lo que quieren hacer es mandarle felicitaciones al Banco de la República y no evidentemente al presidente Gustavo Petro, y también por supuesto a la respuesta del presidente Gustavo Petro en medio de todo esto que los de la oposición veían un imposible, un lejano, porque para ellos nos íbamos a convertir como Venezuela. Como siempre, la invitación a que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Gracias a las personas que siguen aquí acompañando a los medios alternativos. Síganos también, invitadísimos a que vayan y se echen la pasadita a nuestro canal de WhatsApp, en donde pueden llegar, cómo pueden llegar. Aquí abajito en el primer comentario que está anclado aparece el link para que vayan y nos sigan por allá. Bienvenidos también. Y por supuesto, ese canal está dispuesto para que tengamos una comunicación mucho más cercana con todos ustedes, para que se enteren de forma inmediata de lo que pasa en nuestro país, y también pues para que sigamos desmintiendo a la oposición, a los uribistas y a los medios tradicionales. Antes de irnos para allá, no olviden dejar su like y no olviden también compartir. Pues bueno, quiero que empecemos con este trino que publicó Vicky Dávila el 16 de noviembre de 2023. Para ese momento ella todavía era periodista, entre comillas, porque en ese momento ya estaba utilizando el pasquín de la revista Semana como una plataforma política también para irse en contra del presidente Gustavo Petro y luego salir a decirle a todos los colombianos que iba a aspirar a la presidencia de la República, a pesar de que en reiteradas oportunidades manifestó que ella no iba a renunciar a la dirección de esa revista. Pero vean ustedes lo que ella decía y lo indignada que estaba respecto a la economía de nuestro país en noviembre de 2023.
Una pésima noticia, la economía del país está decreciendo, la inversión se frenó en seco, la construcción está en picada, la inflación sigue siendo alta, la gasolina sigue subiendo, Ecopetrol bajó 42% sus utilidades, no hay confianza y económicamente hay temor. Y ahora Petro habla de violar la regla fiscal porque cree que vamos tan mal, es lo que decía allí Vicky Dávila a través de sus redes sociales. Por supuesto, los uribistas, por supuesto, la oposición le hacían el juego, como por ejemplo esta persona que dice Petro quiere más pobreza y violencia para seguir comprando votos. Otro decía porque eso es lo que le gusta a Gustavo Petro, generar caos y ruina. ¿Qué dirán esos mismos ahora, en la actualidad, con las cifras, con los hechos que se están dando gracias a este gobierno? Los mismos que decían que supuestamente íbamos a entrar en las peores épocas nunca antes vistas, pero resulta que Vicky Dávila no fue la única. Observen ustedes lo que mencionó también Paloma Valencia el 6 de febrero de 2023. La inflación no para y eso que aún no entran los impuestos saludables. El tema de los impuestos saludables que también fue un tema de debate por parte de la oposición de nuestro país, en donde también mintieron hasta más no poder sobre los tenderos, sobre los emprendedores, diciendo que supuestamente los tenderos ya no iban a vender nada, o en el peor de los casos que las personas de escasos recursos ya no iban a poder comer, que porque los pobres se alimentaban en gran parte con alimentos ultraprocesados, entonces que cómo iban a comer ahora, que qué iban a comer, y el tema de la inflación, ¿no? Eso por supuesto era uno de esos temas de los que la oposición pues no paraba de mencionar, que la inflación iba a subir, subir y subir. Sin embargo, resulta que en la actualidad estamos viendo todo lo contrario, y me encanta que podamos hablar de esto porque esto desmonta completamente ese discurso mentiroso y ese pánico económico sembrado por la oposición durante décadas, mismos que ahora salen en este caso a felicitar al Banco de la República diciéndole al presidente Gustavo Petro que esto se debe al Banco de la República y no a él. Pero ¿se imaginan ustedes donde estuviera ocurriendo todo lo contrario? Donde la inflación sí estuviera, como mencionaba la senadora Paloma Valencia, sin parar en su alta máxima, pues evidentemente ahí sí dirían que es culpa del presidente Gustavo Petro. Vean ustedes esta nota que publica aquí Radio Nacional. La inflación en Colombia cayó a 4.82 en junio, siendo la cifra más baja desde octubre de 2021. Expertos reiteran que es hora de que el Banco de la República baje las tasas de interés. Este incluso es el pedido que también realizó recientemente el presidente Gustavo Petro. Entonces eso quiere decir pues que no todo es gracias al Banco de la República. Veamos rápidamente esto y nos vamos inmediatamente a las reacciones de las personas de la oposición y precandidatos presidenciales. Vean esto. El Departamento Nacional de Estadística reveló que en junio la inflación anual continuó su tendencia a la baja, ubicándose por debajo del 5% por primera vez desde octubre de 2021. Nos conectamos a esta hora con nuestra compañera Evelyn Santos. Evelyn, buenas noches, y usted tiene más detalles de esta importante y positiva noticia para la economía nacional. Así es, un saludo para usted y nuestros televidentes. Una disminución significativa, 4,82% la inflación anual registrada en junio, según el Departamento Nacional de Estadística. Significativa porque en junio del 2024 se ubicaba en 7,18%. Eso significa la cifra más baja en los últimos 4 años. Nos encontramos con Andrea Ramírez Pisco, subdirectora del DANE. Bienvenida a RTVC Noticias. Y bueno, ¿cuál es la cifra mensual y cuáles son las ciudades donde se presentó mayor variación? Bueno, para este mes de junio de 2025 la buena noticia es que logramos bajar del 5, en el que estábamos llevando hace varios meses, y nos ubicamos, como tú lo dices, en 4.82. Esto también es porque la inflación para el mes de junio fue de 0.10, también por debajo del 0.32 que veníamos reportando para el mismo mes hace un año. Cuando miramos cuáles son esas ciudades donde tuvimos mayor inflación, podemos ver, por ejemplo, Neiva, que tuvo una inflación de 0.43, y ya un poco lejana Armenia con 0.29 y Florencia con 0.27. Del otro lado tenemos esas ciudades con inflaciones incluso negativas, como Tunja, que reportó una inflación de menos 0.09, Cartagena menos 0.07 y Valledupar menos 0.04 para este mes de junio.
Bueno, ¿y cuáles son esos sectores que más impactaron la inflación para junio? Bueno, para el mes de junio, ese 0.10, digamos, tuvo 0.05, que se lo aportó el tema de restaurantes y hoteles, 0.03 el tema de transportes, 0.01 los bienes y servicios y otro 0.01 que lo puso los servicios para el hogar. Dentro de los que más variación tuvieron, tenemos el tema de restaurantes y hoteles y salud, pero por ejemplo el tema de alojamiento, agua, electricidad y gas, ya se ve que tiene una menor variación, solo de 0.01, porque tuvimos una disminución de 0.07 en todos los temas de electricidad en el país. Bueno, los productos que más impactaron esta variación fueron la papa. Esta tuvo la menor disminución de precios. Eso es un constante que se ha visto últimamente debido a que tenemos bastante oferta en los departamentos de Boyacá, Antioquia y Cundinamarca. Mientras que el café tuvo el mayor aumento en un 35,98. Esto se debe a que en Brasil ha disminuido en la producción de café y hay mayor demanda del café colombiano. Sigan ustedes con más información. Evelyn Santos en RTVC Noticias, la señal de la paz. Lo que les duele a la oposición de nuestro país, ver resultados, ver cosas positivas, porque claramente pues ellos desearían que al país le fuera pésimo para seguirse, lo diríamos coloquialmente, pegándose de eso para sus campañas electorales de cara al año 2026. No les importa absolutamente nada, lo único que les interesa es que al gobierno le vaya mal, que a Colombia le vaya mal, que a los colombianos les vaya mal, para que ellos puedan retomar el control en el año 2026, cosa que por supuesto no lo vamos a permitir. El presidente Gustavo Petro, les mencionaba yo a ustedes que incluso se pronunció y él dijo: controlada la inflación en Colombia, caída por debajo del 5% anual, quedamos en 4.8% y el incremento de precios de este mes apenas es de 0.1. Si la junta directiva demora más la baja de la tasa de interés real, podemos caer en estanflación, caída de precios por estancamiento económico, es lo que dice allí el presidente Gustavo Petro. Varias personas reaccionaron, les decía yo a ustedes, de la oposición, precandidatos presidenciales de la oposición como el señor David Luna, en donde dicen que es gracias al Banco de la República, pero si la inflación estuviera en sus puntos más altos, sería culpa de Petro. ¿Quién entiende a esta oposición hipócrita y oportunista? Vean ustedes lo que mencionó David Luna, ex senador de nuestro país, que perteneció al partido Cambio Radical, uno de los partidos más corruptos de nuestro país, y él dice: presidente, es exactamente al revés. La inflación ha bajado gracias al Banco de la República, no a pesar de él. Fue su política monetaria firme la que frenó el desorden inflacionario que su gobierno alimentó con gasto desbordado y señales fiscales erráticas. Aquí también, por ejemplo, se pronunció María Fernanda Cabal, otra que a través de sus redes sociales: no hay día en el que no se vaya en contra del presidente Gustavo Petro, en el que no hable mal del gobierno nacional. Una de las que incluso en campaña también mintió muchísimo respecto al tema económico, respecto a la estabilidad de nuestro país, que nos íbamos a volver como Venezuela, que viene el castrochavismo, que Petro es Chávez, que Petro es peor que Maduro, etcétera, etcétera. Y vean ustedes, ella también muy al estilo de David Luna de la oposición menciona: Petro, el economista, y así maneja el país. La estanflación es la combinación de la alta inflación y estancamiento económico, no una caída en los precios. Si la tasa de interés sigue alta y los precios caen, estaríamos más cerca de la deflación, no de una estanflación. Gracias a las altas tasas del Banco de la República, que hoy usted puede presumir de la baja en la inflación, que el incontrolable gasto de su gobierno mantuvo por encima del 5% por casi 3 años. Nuevamente, todo esto es gracias única y exclusivamente al Banco de la República, ¿no? Varias personas salieron incluso también a través de las redes sociales, por supuesto, pues a mencionar que es una completa desfachatez, son unos hipócritas oportunistas, de que cuando algo positivo sucede en nuestro país, pues todos se lo quieren achacar a otros, que no es precisamente el presidente Gustavo Petro. Heidi Sánchez, concejal de Bogotá, escribió: no se cansan de dar vergüenza. Cuando ganó este gobierno no paraban de predecir que la inflación se dispararía. Ahora, cínicos insisten en que la baja inflación se debe al Banco de la República y no a la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Pero si la inflación estuviera por las nubes, no dudarían en culpar hasta el hartagazo del presidente. Es lo que dice aquí Heidi Sánchez. No es la única. Gustavo Bolívar también dice: relato de campaña, con Petro la inflación estará en 25%.
Dato de hoy, inflación anual en 4.8%. Inflación de junio, 0.1%. Inflación controlada. Petro lo está logrando. Entre tanto, tasas de interés en 9.25%. Un descarado palo en la rueda del crecimiento. Por eso es esa petición también que realiza el presidente Gustavo Petro. Y de hecho, no solamente el primer mandatario lo realiza, que es realizarle esa solicitud, esa petición al Banco de la República para que baje las tasas de interés, sino también diferentes analistas políticos como Gabriel Cifuentes. Él dice, el reporte de la inflación por debajo del 5% es una buena noticia. Seguramente con esa tendencia el Banco de la República bajará las tasas de interés. Recordemos que en la última intervención que tuvo públicamente el Banco de la República, pues aseguraron que no iban a bajar las tasas de interés y es una petición constante por parte del presidente Gustavo Petro. Ahora, observen ustedes lo que menciona aquí Beto Coral. Él dice, se ven bastante ridículos los de la oposición tratando de desligar al gobierno de las recientes cifras económicas. Baja el desempleo, cae la inflación, crece la economía y el peso se valoriza frente al dólar. Los mismos que juraban que con Petro todo se iba a ir al traste, es lo que dice aquí Beto Coral. De hecho, este tipo de mensajes pues son profundamente buenos, teniendo en cuenta que lastimosamente todavía hay personas que creen en la oposición. Todavía hay personas que creen en lo que dice María Fernanda Cabal, en lo que dice Paloma Valencia, en lo que dice Vicky Dávila. Estarían hasta incluso dispuestos a darle un voto a la señora incendiaria que no tuvo ética periodística y que su único discurso es Petro, y esa es Vicky Dávila. Frente a eso es frente a lo que tenemos que luchar absolutamente todos los colombianos, para que esas personas puedan cambiar su pensamiento, puedan saber que todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país pues es realmente positivo. La economía en este momento está siendo muy positiva, a pesar de que la oposición pues quiera felicitar única y exclusivamente al Banco de la República. El presidente Gustavo Petro tiene bastante que ver en todo esto. Gustavo González también dijo, si la inflación baja es por el Banco de la República, si el desempleo baja es por los empresarios, si la violencia baja es por la Fiscalía, si la pobreza baja es por los programas internacionales, si sube el dólar, si hay protesta, si cae una hoja, eso sí es por Petro. ¿Qué nivel de mezquinidad tan ridículo? Es lo que dice aquí Gustavo González a través de su cuenta de X. Nada más que decir, efectivamente eso es lo que pasa en Colombia, en un país pues realmente polarizado única y exclusivamente gracias a la oposición, gracias a la derecha, a los uribistas y por supuesto a los medios tradicionales de comunicación, que pues esta noticia se publicó en la noche de este lunes. Pensamos los colombianos que posiblemente eso iba a ser prácticamente tendencia en los medios tradicionales, teniendo en cuenta que no se veía una cifra baja desde hace bastante tiempo. Incluso los supuestos analistas lo que hacían era augurar una inflación de aproximadamente 4.92%. La inflación quedó en 4.82%, es decir, más bajo de lo que los mismos analistas predecían o querían que sucediera en nuestro país. Pero frente a eso, los medios tradicionales callados, haciéndole eco también por medio del silencio a los medios, a los mismos periodistas que no hacen otra cosa más que defender a la derecha, a los de oposición y a los precandidatos presidenciales. Así que, pues bueno, quiero leerlos a través de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de este logro tan enorme del presidente Gustavo Petro? Pues porque el tema de la economía fue una bandera de la oposición, de que íbamos a estar supremamente mal, de que la inflación iba a estar por las nubes, de que el desempleo iba a estar desbordado, de que supuestamente los alimentos iban a estar completamente encarecidos. Paloma Valencia decía que, Dios mío, la inflación sigue a la alta y eso que no han llegado los impuestos saludables. Ya llegaron los impuestos saludables, los tenderos continúan en sus labores, no ha ocurrido absolutamente nada respecto a lo que mencionaba la oposición, incluso antes de que el presidente Gustavo Petro llegara al poder. Así que los leo a todos a través de los comentarios.
comentarios, cuéntenos por favor ustedes qué opinan. No se vayan sin antes dejar su like, su comentario, seguirnos a través de las redes sociales. No se vayan también por supuesto sin antes seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que aquí abajito en el primer comentario anclado encuentran el link para que vayan hasta allá, se echen la pasadita. Es un canal que por supuesto está dispuesto para todos ustedes, para que sepan de primera mano qué es lo que ocurre aquí en nuestro país. Así que a todos muchísimas gracias, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.